Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los retos de la inclusión financiera. Aunque hay grandes avances en el número de colombianos que disfruta de servicios bancarios, millones más aún no tienen acceso verdadero. El presidente de Colombia FinTech, Gabriel Santos, nos cuenta esta noche sobre los desafíos que hay y los cambios que se requieren. El oro sigue batiendo récords. La cotización de esta materia prima ha alcanzado niveles históricos de hasta $5.600. ¿Cuáles son las razones y qué podría hacer usted para aprovechar el auge? Nos lo va a explicar el experto Omar Suárez. Los riesgos que ven los inversionistas. A la hora de analizar si vienen o no a nuestro país, muchas compañías evalúan temas como el orden público, la situación fiscal o la estabilidad jurídica. Un experto nos contará cómo nos están viendo desde el exterior. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la inclusión financiera en el país, que tiene dos caras, la de los avances logrados y la de los retos que hay por delante. Doctor Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia FinTech, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Estimado Henry, muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven en Caracol. Le ruego me disculpe las vicisitudes del clima y el mal tráfico bogotano. Entendible completamente, doctor. Pues mire, ustedes presentaron esta mañana un informe muy interesante sobre los avances, pero también los retos de la inclusión financiera en Colombia. Empecemos hablando de lo bueno. ¿Cuántos colombianos están hoy incluidos en los sistemas bancarios, en los servicios financieros, pero cuántos todavía falta porque tengan un acceso real? Pues, estimado Henry, mire, yo creo que hay cifras muy alentadoras. Casi el 97% de las personas de más de 18 años en Colombia tienen acceso a al menos un producto de depósito, cosa que es muy buena, muy bonita y habla del acceso que se ha construido a lo largo de los años. Sin embargo, cuando nos vamos a otras cifras de, por ejemplo, qué tanto uso le dan esos productos, se baja casi un 60%. Y si nos vamos a la más preocupante de todas, cuántas personas acceden al crédito a través de una entidad financiera, nos vamos casi al 35%. Eso quiere decir que sí, tenemos unas bondades de acceso, pero todavía nos falta permitir a los colombianos que accedan a crédito, que puedan acceder a productos más sofisticados, y creo que ese es, digamos, uno de los motivos más importantes por los cuales presentamos el documento hoy. El informe llama la atención sobre algo que ustedes llaman inclusión estadística. Me da la impresión que es como gente que en las cifras pareciera que tuviera servicios, pero en la realidad no. Correcto, porque si nos vamos, digamos, ¿de qué nos sirve un producto de depósito si lo primero que va a hacer ese colombiano es ir al primer cajero, al primer corresponsal bancario, a la primera entidad que pueda a retirarlo para usarlo en efectivo? Eso se convierte en una estadística muy bonita, pero realmente para solucionar esos problemas tenemos es que ofrecer esos beneficios a esa persona para que continúe en la economía digital, cosa que no necesariamente está ocurriendo, pero a pesar de lo anterior, la estadística sí suele verse mucho más bonita de lo que refleja la realidad. Pues ustedes, doctor Santos, plantean, digamos, unos retos, unos desafíos muy importantes, cambios en la realidad que hay que introducir en los próximos años para lograr que la inclusión no solamente aumente en número, sino también, digamos, en calidad, en practicidad. Hablan ustedes, por ejemplo, de promover la competencia y la movilidad de los usuarios. ¿A qué se refieren con esto? Estimado Henry, yo creo que esta propuesta tiene tres entes muy importantes: la competencia, la innovación y la inclusión. En términos de competencia, creo que tenemos que repensar la forma en la que le permitimos al sector financiero atraer nuevos actores. ¿De qué estamos hablando? El sistema financiero colombiano se construyó hoy por buen motivo, pensándose en la solidez y en la rigidez del sistema. Desafortunadamente, lo que hemos tenido es una imposibilidad de jugadores internacionales entrar a competir en franca lid, generando más dinamismo en el mercado y generando una competencia por los usuarios. Nosotros estamos tomando ejemplos de países como Brasil, que prefieren regular con unas licencias modulares, es decir, licencias pequeñas que tienen que ver con el riesgo que representa una entidad y no con la participación en el negocio, que nos van a permitir atraer jugadores, crear productos más innovadores y el último beneficiario, digamos, de esa innovación y esa competencia van a ser los usuarios colombianos, que hoy desafortunadamente se ven abocados a tener unos productos no tan altamente innovadores en la entidad donde sus allegados más cuentas tengan, no escogiendo así el producto más competido, más innovador, sino el que más conveniente les parezca.
Es decir, que así como, por ejemplo, para poner una similitud, en las telecomunicaciones existe la portabilidad y el usuario se puede mover libremente entre un operador y otro sin mayores barreras. ¿Eso debería existir en el sistema financiero? Sin duda, eso, digamos, la portabilidad de las cuentas es quizás uno de los casos de uso más urgentes que necesitamos de las finanzas abiertas, que una persona pueda llevarse no solo el número de su cuenta, sino la transaccionalidad que está detrás de eso. Creo que esa es una de las grandes deudas de este gobierno, de no haber permitido que a través de la regulación tengamos un esquema de finanzas abiertos como lo lograron países como Brasil, la India o el Reino Unido, que le permiten a usted no solo llevarse la cuenta y el número, que sí es importante, pero llevar todo ese historial crediticio y decirle a todas las compañías que hoy en día están otorgando crédito: señores, yo llevo pagando estos créditos y estas tarjetas y llevo haciendo estos depósitos de manera juiciosa, ¿qué me ofrecen ustedes? Y ha sido absolutamente demostrado que cuando esto ocurre como ocurrió en estos países, se transforma el acceso a crédito, sobre todo para quienes más lo necesitan, las personas que hoy están excluidas o están de alguna forma castigadas dentro del sistema. Llaman ustedes la atención nuevamente sobre el tema, por ejemplo, del gravamen a las transacciones financieras, el llamado 4 por 1000, que se está convirtiendo en el 5 por 1000 ahora. ¿Por qué esto termina sacando a mucha gente del sistema bancario o desmotivándolos para entrar? Estimado Henry, esto está probado que es quizás una de las apuestas más erradas que ha hecho el país. Distintos estudios han estimado que solo la existencia del GMF, el llamado 4 por 1000, ha aumentado en 10 puntos el uso del efectivo en Colombia. Desafortunadamente se nos volvió una de esas regulaciones pegajosas que hoy obedece a cerca del 5% del recaudo total, es decir, significa mucha caja para el Estado colombiano y es muy difícil de remover. Pero como ha probado, si usted compara en los escenarios donde el GMF se vuelve inocuo, donde no existe, la gente prefiere tener la facilidad de mover el dinero en efectivo. Pero cuando usted, una persona, sobre todo de bajos recursos, le pone esa fricción de que de cada movimiento usted le va a quitar 4 pesos por cada 1000, pues prefiere irse a la informalidad financiera que se predica del uso del efectivo. Es una normatividad muy colombiana, muy poco replicada y muy estudiada en el mundo como uno de los contrasentidos para el ingreso a la economía digital. Nosotros necesitamos políticos valientes que acojan esa propuesta que les hemos hecho de castigarse en caja esos 16 billones de pesos, pero por supuesto no de inmediato con la crisis fiscal que usted, estimado Henry, ha mostrado con solvencia en su programa de manera reiterada, sino por el contrario, hacerlo cerca de 0.5 puntos al año y desmontar ese gravamen al movimiento financiero en 8 años, siendo realistas con la situación fiscal del país, pero a la misma vez siendo prácticos con atraer a más personas a la economía digital y robarle personas a la informalidad financiera del efectivo. Usted menciona a los candidatos, a quienes están aspirando a gobernar el país, porque justamente estas propuestas requieren, digamos, de un periodo amplio de implementación. Ustedes mencionan entre el 2026 y el año 2030. ¿Estos temas son más de Congreso de la República, de decretos, de resoluciones, de acuerdos entre el sistema financiero y el gobierno, o de qué depende esos cambios tan profundos? Estimado Henry, depende de absolutamente todos y creo que usted pone el dedo en la llaga de uno de los grandes problemas de este país y es que la regulación financiera en este país se ha desarrollado en silos. Tenemos casi que una esquizofrenia regulatoria donde imagínese un país que le pueda decir a usted en el Plan Nacional de Desarrollo que vamos a tener datos abiertos y un sistema de pagos interoperable, pero a través de la DIAN se le trata de poner impuestos a esos mecanismos y volverlos inocuos, o que usted quiere profundizar la competencia y la innovación del sector financiero y a la misma vez tratar de promover un decreto permitiéndole a los giros postales actuar como bancos sin la regulación. Esa esquizofrenia viene de que no tenemos una clase política y tecnocrática educada en los temas financieros del futuro, no en los del pasado. Y eso es lo que pretende hacer este documento, poner a todos de acuerdo, tanto a los presentes como a los futuros, en que el ecosistema financiero es uno que vale la pena remodelar, renovar para generar inclusión e innovación y así evitar que nosotros tengamos esta fragmentación. Si nosotros ponemos de acuerdo al Congreso, al próximo presidente de la República, a sus asesores, al próximo ministro de Hacienda, estamos seguros que acogiendo en la integralidad de esta propuesta vamos a transformar el país y no nos vamos a ver enfrentados a agendas que no necesariamente tienen la continuidad que requiere un proyecto tan ambicioso como el que hoy le presentamos al país. Pues que así sea, doctor Gabriel Santos, que los candidatos, el próximo gobierno preste atención a estas solicitudes del sector de las fintech y del sector financiero en Colombia. Y aquí en Signo Pesos seguiremos hablando entonces de estos temas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz noche para usted y para los televidentes, estimado Henry. Muchas gracias, doctor Gabriel Santos. Y escuchen esta historia. Ángel Balaguera es un vendedor de tinto que se hizo viral en las redes sociales luego de que lo grabaran recorriendo las calles de Barranquilla en su bicicleta, llevando en su camisa el nombre John Valdés.
Pues bien, este humilde hombre fue contactado por la marca del café colombiano, Juan Valdez. ¿Para qué? Vean esta nota. John Valdez, sí señor, el man vende su café John Valdez, nada de Juan Valdez ni nada. Con este video que se volvió viral empezó el cuarto de hora de fama de Ángel Miguel Balaguera, un vendedor de tintos que lleva el aviso de John Valdez en su ropa. La idea es un señor que me ve vendiendo tinto, me compra y él me dice que como yo tengo, anteriormente me llamaba Juan Valdez, entonces él me dijo para evitar problemas con la marca, hazte llamar John Valdez y me regaló los uniformes. Lo que no esperaba Ángel es que la marca del café que prepara y vende desde hace años en su bicicleta lo buscara afanosamente. Estamos buscando a John Valdez. ¿Y es que se acuerdan de esto? ¡Ay, lo encontramos! ¡Vamos para allá! ¡Don John! Se nos fue. Don John. Bueno, me dijeron que están muy emocionados con lo que yo he hecho y que les ha impulsado la marca y que me tienen sorpresa, entonces eso fue todo lo que me dijeron, que me tienen sorpresa. La cita se cumplió en un centro comercial en el norte de Barranquilla, invitado allí para disfrutar de una experiencia sensorial. Hoy vamos a tener una capacitación en la que vamos a potenciar todo su negocio y a través de todo lo que es el conocimiento básico, cómo vamos a realizar las preparaciones, esto le va a permitir a usted también potenciar todo lo que usted hace en esa hermosa labor. Ay, estoy abrumado, asustado, pero asimilando todo. Y me alegra que ellos hayan enfocado esta atención a un renglón tan bueno como un café entre popular. A Ángel además lo capacitarán para que mejore el producto, le entregarán café por 1 año y una bicicleta eléctrica para que optimice el tiempo de su negocio. Interesante historia, pero hablemos de otro tema porque el oro sigue siendo noticia en el mundo debido a los récords que ha alcanzado en su cotización y que sigue operándose o superándose a cada momento. Doctor Omar Suárez, gerente de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches y bienvenido a Sino Pesos nuevamente. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, en muy poco tiempo el oro ha superado los $5.000 la onza en el último año, ha aumentado cerca de 73%. Está volando el precio del oro a nivel mundial. ¿Por qué, doctor Suárez? Definitivamente hemos visto una fuerte valorización en el precio del oro, incluso por encima de lo esperado por el mercado. Esto está explicado por diferentes razones. Por un lado, las tensiones geopolíticas. Y es que estamos viviendo una tensión geopolítica muy importante en el mundo, como es el caso de Irán y Estados Unidos. ¿Sí? Hace poco estuvimos también en una tensión geopolítica relacionada con Groenlandia. Y antes estuvimos con Venezuela, seguimos en la guerra de Rusia-Ucrania, seguimos presenciando amenazas de aumento en los aranceles, es decir, la guerra comercial. Y debido a que el oro es un activo refugio, pues en medio de tantas tensiones en el mundo, muchos inversionistas deciden refugiarse en el oro. Otro tema muy importante que ha venido pasando es la debilidad del dólar en el mundo. Y es que hemos observado un debilitamiento del dólar a nivel global. Dado que el oro cotiza en dólares, pues si baja el dólar, el precio del oro sube compensando esa caída del dólar. Por otro lado, y muy importante también, los bancos centrales vienen comprando oro de manera relevante. Entonces, vemos varios bancos centrales disminuyendo la exposición a dólar en sus reservas internacionales y aumentando su exposición a oro. Por otro lado, también muy importante, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, viene bajando tasas de interés. Esto, a la vez, debilita el dólar, que ya dijimos que eso genera un aumento en el precio del oro, pero también, como los bonos del Tesoro compiten como activo refugio con el oro, pues el costo de oportunidad de invertir en oro disminuye y eso hace que el oro se vea más atractivo. Y por otro lado, también muy importante, que ya he mencionado varias razones,
el amplio déficit fiscal e incremento de la deuda, tanto en Estados Unidos como en muchos países del mundo, incluyendo países en Europa. Hemos visto un aumento importante en la relación deuda-PIB de muchos países en el mundo, incluido Estados Unidos, y eso disminuye la confianza en las diferentes monedas, haciendo que los inversionistas se refugien en oro. Esa mayor demanda, junto con una oferta limitada, tú no puedes aumentar la producción de oro de la noche a la mañana, porque eso tiene exploración y producción, sí. Pues definitivamente han hecho que el oro suba por encima de los $5,000 la onza. Pues es que hay toda una fiebre del oro, doctor Suárez, porque hoy, por ejemplo, el precio alcanzó en algún momento del día a tocar $5,600. Solamente en lo que va de este mes de enero, el oro ha subido 24% en su cotización. Esto hace que mucha gente pregunte, ¿cómo puedo yo aprovechar, cómo puedo yo invertir en oro? La primera opción, entiendo, doctor Suárez, es invertir en acciones de empresas que tengan que ver con el oro. De acuerdo, entonces, de hecho, muchas personas están todo el tiempo preguntando en qué puedo invertir, cómo puedo aprovechar esta valorización del oro. Y en Colombia lo podemos hacer de manera muy sencilla, muy fácil, a través de Acciones de Mineros, que es una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia. Y si el oro sube, pues los ingresos de mineros suben, las utilidades suben y así se pueden ver beneficiados por la valorización en el oro. Por otro lado, tenemos varios ETFs en el mercado global colombiano. Recuerden que en el mercado global colombiano las personas pueden invertir en pesos colombianos sin abrir cuentas en el exterior de manera muy fácil, muy sencilla. Hay ETFs que rastrean el oro directamente y hay otros que invierten en los principales productores de oro del mundo. Es importante tener cuidado. Con esta fuerte valorización en el oro y la alta volatilidad que estamos viendo en el oro, es importante tener cuidado y mirar si uno llega a invertir en este activo, pues en qué porcentaje de tu portafolio puedes invertir. Por eso es importante acudir a un experto que tenga en cuenta tu perfil de riesgo, que tenga en cuenta tu horizonte de inversión y tus objetivos de inversión para determinar cuánto podría llegar a pesar el oro dentro de tu portafolio de inversión. El oro, como estamos diciendo, pues está por encima de los $5,000 la onza, pero para invertir, bien sea en una compañía minera dedicada a la extracción del oro o para invertir en un ETF que replique el precio del oro, ¿se necesita mucho dinero o con poco dinero realmente se podría invertir, así sea en fracciones? Definitivamente hoy en día no es necesario tener grandes cantidades de dinero para poder invertir en oro, ¿sí? Y de hecho en ninguna acción o ETF, tanto de la bolsa local como del mercado global colombiano, que incluyen también acciones en Estados Unidos, en Chile y otros ETFs a nivel mundial. Los montos de inversión realmente dependen de cada inversionista, por lo menos pueden estar por lo menos alrededor de 1 millón, 2 millones de pesos, dependiendo del ETF que vayas a comprar. La recomendación es de pronto no comprar menos de 1 millón de pesos, porque también hay que tener en cuenta los costos de la comisión. Entonces, dependiendo del ETF que vayas a comprar o la acción, ahí podemos tomar una decisión de cuánto sería lo mínimo para poder comprar una acción o un ETF indexado al oro. Y le haría una última pregunta, doctor Suárez, y es si este tipo de inversiones en el oro, por ejemplo, se deben hacer pensando en el largo plazo o en un mediano plazo, quizás 1 o 2 años, o eventualmente en semanas para aprovechar, porque uno no sabe si este boom que hay hoy día dure años o dure solamente unos meses o quizás solamente unas semanas. Esa pregunta es muy buena porque es muy diferente uno invertir en el largo plazo en el oro. Que, por ejemplo, podemos tener un 10% de nuestro portafolio en oro a largo plazo, ¿sí? Como activo refugio, una estrategia de inversión de largo plazo, que sería muy distinto a como usted lo menciona, Henry, que es invertir a corto plazo y decir, oiga, esto se nos va a ir a 6,000.
esa sería una apuesta más agresiva. Es muy diferente y por eso, así como ha venido subiendo muy duro el oro, si digamos las tensiones geopolíticas se reducen, ¿sí? Si las tensiones entre Irán y Estados Unidos disminuyen, pues asimismo el oro puede llegar a registrar también una caída importante. Entonces es más riesgoso tomar la decisión de invertir a corto plazo, esperando una valorización fuerte, luego de que ha subido demasiado, a una estrategia de inversión estructural de largo plazo, donde el oro juega un papel fundamental dentro de tu portafolio de inversión. Entonces, muy importante asesorarse bien con un experto para mirar ese horizonte de inversión que se ajuste con tus necesidades específicas, tus objetivos específicos. Pues muy importante, doctor Suárez, esas últimas advertencias. Sí hay un boom, hay una fiebre del oro, pero hay que tener cuidado y asesorarse muy bien. Gracias, doctor Omar Suárez, por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, de nuevo por la invitación al programa. A ustedes muchísimas gracias. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos espere el dato de cuántas reservas aéreas internacionales hay hacia nuestro país desde diciembre del año pasado hasta mayo de este año. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Cuando una compañía quiere invertir en Colombia, antes de poner un solo dólar en nuestro país, realiza una evaluación para medir los riesgos en nuestra nación. Para entender cómo es esa evaluación y cómo nos están viendo los inversionistas, saludo al abogado experto en estos temas y presidente de Risk Management, el doctor Juan Pablo Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Hola Henry, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, muy bien, muchas gracias. Usted en su empresa atiende compañías a cada rato para ayudarles justamente a hacer esa evaluación de riesgos en nuestro país. ¿Qué es lo que más tienen en cuenta ellos? ¿Qué tanto miran, por ejemplo, el tema del orden público? Ese es un tema muy importante, Henry, porque en las evaluaciones de debida diligencia de las compañías es bien relevante valorar cuál es el nivel de seguridad o inseguridad del país. Y vale la pena resaltar de manera negativa la situación actual que tiene el país respecto del incremento de grupos al margen de la ley, lamentablemente, y de los indicadores negativos que está presentando el país en lucha contra el crimen organizado. No solamente los indicadores, por ejemplo, de percepción de lucha contra la corrupción, sino también en los indicadores que tienen que ver en la lucha contra el lavado de activos. Temas como, por ejemplo, las reglas de juego, las normas y lo que llaman ustedes la estabilidad jurídica, ¿es un factor clave para ellos? Claro, las reglas del juego desde el punto de vista del derecho son muy relevantes y lamentablemente esos vaivenes que se están dando no solamente en Colombia, sino en otras jurisdicciones del mundo, pues lamentablemente generan inseguridad jurídica y esa inseguridad tiene un efecto, por supuesto, en las inversiones y en las decisiones de tipo económico. No obstante, recientemente Henry, el Foro Económico Mundial, en su reporte global de riesgo dice que el riesgo número uno al que se exponen los países es la confrontación geoeconómica, de manera que debemos estar muy pendientes de las decisiones de cada mandatario. Ahora, digamos que en cuanto al comportamiento que ha habido en la relación entre el gobierno actual y otras autoridades, por ejemplo, las altas cortes o el mismo Congreso de la República, pues ha dado mucho que hablar y ha suscitado algunas preocupaciones, digamos, entre inversionistas, entre analistas, entre expertos. ¿Por qué cuando se fractura un poco esas relaciones de gobierno con otros poderes del Estado, digamos que es mal visto desde el exterior para quienes están pensando eventualmente en venir a Colombia? Hay un índice, Henry, que es muy importante, es el índice de las democracias. Y lamentablemente Colombia en los últimos tiempos, en una calificación de 0 a 10, la que tiene Colombia es de 6. Entonces está en un escenario muy complejo de si se mantiene o no sus instituciones y eso es un reflejo lamentablemente de las pugnas que se están viendo recientemente y obviamente tiene un efecto en las decisiones de negocio de las compañías del exterior y aún de las compañías del exterior que ya operan en Colombia o de las compañías locales porque ante tanta inseguridad jurídica que tiene efectos económicos, pues eso redunda lamentablemente en la salida de capitales o en decisiones que frenan las inversiones de empresas en nuestro país.
Hay algo que dicen los expertos que miran mucho los potenciales inversionistas en nuestro país, las compañías que quieren venir, y es lo que digan las calificadoras de riesgo respecto de Colombia. En verdad es un factor muy importante cómo juega, por ejemplo, estas últimas rebajas en la calificación de riesgo para Colombia que han hecho firmas como Moody's o Standard & Poor's o la misma calificadora Fitch. Sí, ese tema es muy relevante para hablar, Henry, de lo que se denomina el riesgo reputacional, que tiene un efecto en el riesgo país. Los expertos han dicho que se puede calificar en muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Y lamentablemente Colombia ahora está en riesgo alto. Eso también pues, redunda en las decisiones que van a tomar los diferentes actores económicos, y ante esas calificaciones que en el plazo próximo, dependiendo de lo que ocurra en las elecciones, puede o disminuir o en el peor de los casos aumentar, y por supuesto pues generando los problemas económicos que eso atañe. ¿Qué tanto pesa, doctor, para un inversionista la situación electoral que estamos viviendo este año? Estamos en un año estrictamente electoral y esto, por supuesto, agita la política. Para unos crea la expectativa de que puede haber un cambio de gobierno, para otros quizás puedan pensar que se puede extender más bien, digamos, la línea política de los últimos 4 años. ¿Qué valoración hacen los inversionistas extranjeros de una situación como esta? Pues mire, Henry, la valoración debe tener en cuenta varias fuentes y ojalá fuentes contrastables. Yo me voy a remitir al Riesgo Político de América Latina, un documento que anualmente emite la Universidad Católica de Chile, y rápidamente le cuento que para 2026 en el top 5 de los riesgos, y Colombia no es la excepción, aparece el crimen organizado y la captura del Estado, la violencia política y la erosión democrática, la vulnerabilidad fiscal de los estados, la instrumentalización de la política de la migración y finalmente la fragilidad ante el cambio climático. Y no es ajeno a las decisiones de los inversionistas, Henry, la situación actual en la que nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a contar con destacados funcionarios en algunos casos y personas cercanas a la política designados en listas internacionales por terceros países. De no resolver lo que yo he denominado el compliance electoral, no aplica las reglas de juego que hoy tenemos, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral y por el otro lado en la Unidad de Información y Análisis Financiero, en el que los partidos políticos, los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos tienen obligaciones de cumplimiento en términos de debida diligencia, pues el resultado no va a ser favorable para ninguno de nosotros, independientemente de quién gane las elecciones. Y por otro lado, pues un llamado a atención a tomar decisiones responsables, decisiones informadas, y recordemos que los países eligen malos gobernantes de aquellas personas que, teniendo buenas intenciones, no acuden a las urnas. Al término de estas evaluaciones que compañías como Risk Management le ayudan a hacer a las compañías que quieren venir a Colombia, al final de cuentas, y por ejemplo en los últimos años hay empresas que efectivamente dicen no, yo por allá no voy, yo por allá no invierto o no voy a invertir más de lo que ya tengo invertido, ¿es realmente así de categórica, digamos, la decisión que pueden tomar una vez hecha la evaluación? Sí, ese tema es muy relevante porque en los estándares internacionales, Henry, sobre todo los que tienen que ver con gobernanza corporativa, las grandes compañías del mundo tienen unos niveles de decisión. Y si esos niveles están directamente relacionados con malas calificaciones del país o la jurisdicción donde quieren llevar sus capitales, aunque quisieran apostar por Colombia, independientemente del modelo político, sus reglas de juego en la gobernanza corporativa no se los permite. Por eso es tan importante hacer bien las cosas en Colombia y ojalá privilegiar la capacidad técnica de la función pública, porque estamos muy preocupados por decisiones que se toman por personas que no están preparadas técnicamente para cargos tan relevantes, especialmente en lo que tiene que ver con la economía y el derecho. Pues doctor Juan Pablo, es muy interesante el tema, le agradezco mucho por explicarnos aquí en signo pesos el alcance, digamos, de estas evaluaciones que ustedes hacen para las compañías extranjeras que quieren venir a Colombia. Y no sé si ya para despedirnos quiera por último contarnos un poquito de qué otras cosas hace Risk Management en Colombia. Gracias, Henry. Nosotros somos una compañía de consultoría y capacitación en materia de compliance y prevención del crimen organizado. Y quería dejarlo con este mensaje. Es muy importante aplicar la debida diligencia para todo. Y eso significa
tener un conjunto de procedimientos para tomar una decisión suficientemente informado. A mejor y mayor información, las decisiones de todos nosotros serán las mejores. Pues muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Rodríguez por estar aquí en Signo Pesos. Y antes de despedirnos, yo los quiero dejar con este dato, y son cifras que revela ANATO. Las reservas aéreas internacionales hacia Colombia crecieron un 6,4% entre diciembre de 2025 a mayo de 2026. En total se han asegurado 646.000 reservas de turistas en Colombia. Y los destinos preferidos por los visitantes, según esas reservas, son Bogotá, Medellín y Cartagena. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.